lo que se llama el destino manifiesto. Ellos son la nueva Israel, son la nueva Jerusalén. Es un pueblo que dentro de la teoría del estado manifiesto ha sido escogido por Dios, así como a los grupos judíos del Antiguo Testamento. Y puritanismo, esto que comenzó siendo las ciudades del sol, esa utopía de Tommaso di Campanella, cuando los puritanos crean lo que se llama la Nueva Inglaterra, esas ciudades sin gobierno, gobernadas única y exclusivamente por la Biblia, van a servirle a Hawthorne también para que con la aparición de todas esas teorías religiosas aparezcan unos complejos muy altos y un sentido de culpa muy alto frente a lo que se llamaría el pecado original. Eso, por ejemplo, está en una novela preciosa que se llama La letra escarlata. Es una maravilla. Y otra que se llama El apocalipsis del mundo, una serie de cuentos de lo que significa el puritanismo como tal, que lucha contra las pasiones humanas, pero no para reformarlas o entenderlas como haría el psicoanálisis, sino para convertirlas en pecados que me siguen, en pecados que me asaltan. Ese es uno de los problemas, por ejemplo, que tiene el fanático, que está viendo siempre el pecado a su alrededor y por eso buscará destruirlo a como dé lugar. ¿No? Y eso pues en cualquier confesión, en cualquier, sea política, sea científica, o sea, porque es que hay fanáticos científicos, religiosos, políticos, económicos, literarios. El fanatismo simplemente es un caso de extrema soledad, un hombre que se refugia en el yo y que considera que todo lo que altere ese yo es un enemigo. Entonces eso fue lo que se fue creando en los Estados Unidos. Los Estados Unidos siempre han ganado las guerras en unión a otros, pero cuando empiezan una guerra solos la pierden. Perdieron Vietnam, están enredados en el Medio Oriente, en Irak, en todo esto. Y todo ese mundo del siglo XIX maravilloso que crea los Estados Unidos, incluso de la primera mitad del siglo XX, comienza a producir una persona que al buscar el famoso American Way, el estilo de vida norteamericano, el del triunfador, quiere anular la palabra loser, perdedor. El perdedor casi que es una infamia para una persona. Es a lo que más le temen, a perder. Pero ¿qué sucede con las sociedades a partir de 1950? Esas sociedades del consumo, donde el éxito comienza a darse por la capacidad que tenga el otro de comprar cosas. Ahí es donde más se va a manifestar ese perdedor que no puede adquirir algo y que hará hasta lo imposible por adquirirlo para que no sea mal visto. Estamos hablando de 1950, estamos hablando de una sociedad donde miles de personas quieren ingresar a ella para obtener un mundo de comodidades y que realmente produce ese mundo de comodidades. Luego va a venir 1970, la guerra de Vietnam, van a perder en Vietnam, aparecen después los famosos ejes del mal, etc. Pero ¿qué ha pasado con el norteamericano? Que crea un país en comunidad. El norte era una comunidad, el sur era una comunidad, las ideas son grandes, de hecho produce unos pensadores y unos escritores espectaculares, hasta que aparece esa generación beat de escritores que narran al loser, al perdedor. Entonces ahí tenemos a Burroughs, a Paul Bowles, a Jack Kerouac, pues un montón de gente que empiezan a contar sobre un hombre que pierde. Y ese hombre que pierde es consecuencia
prácticamente del crack de 1930. Cuando se quiebran, pues va a haber una gran novela que narra ese drama de la recesión que se llama Las uvas de la ira, de John Steinbeck. Y cómo Steinbeck empieza a plantear el problema del perdedor, que es el hombre solo que se aísla de la sociedad para encerrarse en sí mismo y admitir la pérdida como parte de la destrucción de su yo, de sus ilusiones, de sus principios, de sus valores. Sí, me acuerdo de una novela que se llama El camino del tabaco, de Scan Caldwell, donde en esa recesión toda esta gente medio se enloquece, ahí logran, digamos que salir de la recesión mostrando que pueden comprar cosas, y es la historia de una familia que no tiene absolutamente nada, pero que logran comprar un carro para mostrar a los vecinos que ellos no están tan mal, aunque no tienen gasolina para mover ese carro. Y empieza pues todo un mundo tremendo del perdedor, que ya también lo prefigura en muchas de sus novelas William Faulkner. Entonces este norteamericano que necesita triunfar a como de lugar, por eso aparece en los Estados Unidos una psicología que se llama el behaviorismo, el conductismo, donde yo, a través de una serie de mensajes que me voy dando, trato de superar lo que la realidad me está diciendo. Entonces el conductismo, el autor es Skinner, llevaría pues de toda esa gente que sale todos los días a triunfar, a triunfar, a triunfar, yo triunfaré, yo soy el mejor, yo soy el único, y después la realidad le demuestra que no. Entonces la caída es muy alta. Porque realmente yo no me puedo echar una frase en la cabeza, yo soy un triunfador. No, haga cosas para que triunfe. Es que las cosas no son las ideas, claro, sino las ideas convertidas en cosas. Entonces aparece el conductismo, aparece Ayn Rand, una escritora ruso-norteamericana, que escribe un libro sobre la importancia del egoísmo. Vuelve a ser una gran carrera. O sea, yo me construyo a como de lugar sin que me importe lo demás. Esas teorías empiezan a moverse en los Estados Unidos y a reflejarse en nosotros. Porque aquí quiero ser claro, lo que pasa en los Estados Unidos, yo no sé por qué se nos viene a nosotros encima. Es más, lo adoptamos y creemos que es una maravilla. Hay una colonización intelectual tremenda, y en esa colonización asumimos la mayoría de los errores que cometen los norteamericanos. Ahora, de pronto eso se debe a que estamos muy identificados con ese mundo del sur de los Estados Unidos que narra William Faulkner. No es de extrañar pues de que Faulkner haya influenciado tanto a García Márquez, por ejemplo, a Vargas Llosa, a un montón de gente, porque Faulkner enseñó a narrar la pobreza, el desamparo, el alcoholismo, la contradicción, etcétera. Todo eso va a venir pues con las novelas de William Faulkner. El querer ser lo que no es. Me acuerdo de una novela de Faulkner que se llama Un intruso en el polvo. Es la historia de un hombre negro que lo han condenado porque quiere ser blanco. Y obviamente lo condenan a ambos bandos. Los grupos negros lo condenan porque cómo es que él está renegando de su propia condición, y los blancos también lo condenan porque cómo él se va a meter en un mundo al que no pertenece. Entonces viene un juego muy, muy tremendo, que realmente es el juego de los que plantean los triunfadores. O sea, el triunfador saldrá de abajo y se meterá en la parte de arriba, a como dé lugar. Ahora, eso es justo
creo yo, la condición humana, porque nadie está condenado por el lugar donde nace, por la clase en la que nace, ni por la cultura que tiene. Yo tengo derecho a subir, pero el problema es cuando se sube anulando a los demás. Grandes críticos de la sociedad norteamericana como Noam Chomsky, por ejemplo, que va a plantear el problema del síndrome del éxito. O sea, cuando yo llego en la parte de arriba, en lugar de haber logrado algo con el consentimiento social, me estoy defendiendo de todos los que me quieren tumbar, que también van para arriba y que harán hasta lo imposible por bajarme. O sea, entonces ahí es donde aparece el miedo. Entonces ese miedo a ser un perdedor, ese miedo a que algo por fuera me persigue, que la tentación está por todos lados. Por eso Norteamérica las políticas de los Estados Unidos permiten que la gente vea lo que sea, que mire lo que sea, simplemente para que vea el horror, lo que lo persigue, lo que está ahí. O sea, le visualizan el miedo. Lo trabajan con el miedo. Sí, claro. Y a nosotros también, pues, si nos empiezan a trabajar a todos de alguna manera, porque lo más peligroso del mundo es un hombre sin miedo, porque es un hombre libre, porque es un hombre que habita el mundo sin dejar que no lo dejen vivir. Por eso nosotros hemos hablado aquí de los últimos hombres libres del mundo, los tuaregs, los beduinos, y también un montón de viajeros que van por ahí, que son libres completamente, que se valen de lo que saben y lo que son capaces de hacer con las manos, que se mueven por el mundo, pues son muy poquitos. El resto, tenemos un montón de miedos, tenemos miedos económicos muy altos. Ese es uno de los miedos más poderosos del mundo, y es no tener con qué vivir mañana. O sea, aparece algo que se llama el desconcierto de mis propias capacidades en términos económicos. O sea, ya no creemos que somos productivos, sino que creemos que se nos va a acabar la plata. Anteriormente la gente se levantaba todos los días, es productiva. Voy a hacer esto, con esto me valgo, con esto logro una cosa, con esto logro otra, ordeno. Aparece algo que ha ido desapareciendo a grandes velocidades, que son los oficios. Y que en América es un problema. Nosotros no, en la misma educación, vemos muy mermado, pero muy de un tamaño muy pequeñito, el sector terciario de la educación, la tecnología, la técnica, la gente que va a solucionar pequeños problemas, etcétera, etcétera. Y eso pues se comienza a dañar precisamente en los Estados Unidos, los que ponen su tallercito, los que ponen su panadería, los que logran coser, los que logran hacer un montón de cosas, cuando aparece el fordismo. O sea, vamos cada uno a especializarnos en una sola cosa, lo que hace que yo excluya a los demás. Entonces el señor que hace la tuerca excluye al que hace el tornillo. El señor que pone la batería excluye al que pone las llantas. Por eso ese sistema de producción en serie, de producción en cadena, lo que se llama el montaje, empieza a dividir la sociedad y empieza a dividirlo en el sitio de trabajo. En el sitio de trabajo. O sea, usted va a estar solo en el sitio de trabajo. Usted se especializa en una sola cosa. Luego aparece el taylorismo con todos los estándares. Usted tiene que producir tanto y cada vez a más experiencia de producción, pues tendrá más velocidad en hacer lo que hace, logrará más cosas, pero en ese mundo donde yo soy tremendamente productivo, que está entre comillas, porque producir no es hacer cosas como si uno fuera un hámster que simplemente estuviera dándole la vuelta a lo mismo y cada vez le diera la vuelta más rápido y a más velocidad, porque es que la producción implica, primero,
y es la gran crítica que hace Richard Sennett a estas sociedades, lo primero es, yo sí sé lo que estoy haciendo o no. Yo sí sé lo que estoy haciendo. No, es que la condición humana, Hannah Arendt lo plantea muy claramente. Antes de hacer algo, discutámoslo. Eso que vamos a hacer, ¿qué repercusiones puede tener? De hecho, ya en la condición humana hace una crítica muy alta al grupo de Oppenheimer en Palo Alto cuando hacen la bomba atómica. O sea, ustedes sí supieron lo que hicieron o no. Sobre todo las consecuencias de lo que se hace. Claro, es que nosotros, ¿qué estamos haciendo? Eso que estamos haciendo, ¿qué tanto nos beneficia mañana? Lo que pasa es que se mide en términos productivos o rentables, digámoslo así. Sí, claro. Pero no se mide en consecuencias de responsabilidad social o algo así. Eso por un lado, y segundo, no se mide en condiciones de vida. Es que yo sepa, los billetes no pueden comer. O sea, yo me acuerdo una imagen cuando estaba chiquito que uno leía las revistas del Pato Donald, donde el tío rico, que tenía una casa llena, un edificio lleno de monedas y se bañaba ahí y toda esa cosa, pues yo quisiera ver al tío rico en la luna con todas esas monedas. ¿Cierto? Es que me quiero tomar un tinto, no, chúpese una moneda, me quiero... ¿Cierto? Quiero ponerme una camisa, póngase esa moneda. O sea, eso no se come. Claro. Eso se acumula. Por eso la Torá es muy clara. El dinero no es un fin, el dinero es un medio. Un medio para que la vida sea buena para mí y para los demás. Porque nada peor que vivir o tratar de vivir bien yo solo y los demás en posición agresiva frente a mí. O sea, no hice nada. Claro. No hice nada. Entonces los norteamericanos, con todo ese mundo que ellos mismos denuncian, porque no, yo no puedo decir que en los Estados Unidos no haya habido conciencia de esa persona que cada vez se va encerrando más en sí misma y que a lo último le tiene miedo al otro. Todo eso está denunciado por los novelistas. No es de extrañar, por ejemplo, de que la novela negra norteamericana, la novela policíaca, denuncie todos los problemas sociales, desde Dashiell Hammett, James Ellroy. De hecho, un filósofo australiano, pero que vive en Estados Unidos, que se llama Peter Singer, ha denunciado permanentemente ese estado social en Estados Unidos que ha generado una brecha inmensa entre los que tienen alguna cosa y los que creen tenerla. Sí, claro. Es que la teoría de Singer es muy clara, es tremendamente clara. Creer que tengo porque consumo no es tener. Eso pues lo maneja muy claro Erich Fromm, ¿cierto? Erich Fromm establece, uno tiene algo cuando lo sabe usar al 100%. De resto tiene un estorbo. Si yo tengo una computadora y la domino al 100%, tengo un bien, por eso se llama un bien, algo que me mejora, algo que me da seguridad y algo que en un momento dado puedo arreglar, porque lo conozco tan bien que se me ocurre cómo mejorarla. Pero cuando yo tengo y simplemente estoy usando el 10% o el 20% de la capacidad instalada, no estoy haciendo nada, porque nunca podré saber eso para qué sirve en su totalidad. Uh-huh. Y nunca se me ocurrirá arreglarlo, nunca se me ocurrirá darle otros usos, nunca se me ocurrirá sino asustarme porque apareció un último modelo, que es el que no tengo. Entonces la gente corre detrás del último modelo y llega en las mismas condiciones, como un hombre de las cavernas al que meten en un gran apartamento y como él no sabe manejar sino el garrote y los dientes, pues todo lo golpea y todo lo muerde. No logra en ningún momento apoderarse del bien. Entonces hay gente que tiene para emular al otro, pero realmente no tiene. Realmente no tiene.
Porque, ¿qué hace que una computadora valga? Lo que hay adentro. Dígame usted, ¿qué le ha metido a eso? ¿Cuánta información? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos diseños? ¿Cuántas cuentas? Para saber si eso vale la pena o no. Entonces viene ese asunto del hombre que se encierra, del hombre que ya desde el siglo XIX se denuncia. Herman Melville, en un cuento que se llama Barleby, va a plantear un problema muy grave, y es el que trabaja y le dicen haga tal cosa y él dice preferiría no hacerlo, pero lo hago. Preferiría no hacerlo. O sea, asume lo que hace no como una condición de mejora, sino como algo que le permite sobrevivir. Sobrevivir. Después de las Torres Gemelas, en los Estados Unidos se da el fenómeno del enemigo interno. Siempre la teoría de la conjura. ¿Cierto? Que son muy lindas las teorías de la conjura, de creer que el mundo lo maneja un pequeño grupo de hombres. Bueno, ese ha sido el sueño humano. De hecho, esa teoría de la conjura no es otra cosa que una teoría conservadora, antiquísima, que aparece con un autor francés, Joseph de Maistre, y que después se va a reproducir en grupos que cuando se ataca un grupo. Entonces los protocolos de los sabios de Sion, son los judíos los que manejan el mundo. No, es que los conservadores quisieran manejar el mundo como lo están planteando. Son los Illuminati, son los no sé quién, los no sé quién, los no sé quién. Y eso implica el enemigo interno. Hay una fuerza que nos moldea, que toma decisiones por nosotros. Y si bien es cierto que ha sucedido eso, se toman decisiones sin que el otro se dé cuenta, incluso decisiones para que lo destruyan, ¿cierto? Como pasaba en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya cogimos las claves de los alemanes, ya esta máquina que se llama Enigma me dice qué lugares van a bombardear, qué es esto, ya sabemos qué va a pasar, pero para que los alemanes no se den cuenta los tenemos que dejar bombardear esos lugares, o si no se van a enterar de que nosotros les descubrimos los códigos. Entonces, ¿cuál dejamos bombardear?
Entonces toman decisiones que bombardeen el pueblo, que bombardeen este. No, ese no, porque ahí vive un primo mío. No, qué pena, se va el primo suyo, ¿cierto? Bueno, todo eso pues que es las cosas horribles que le han pasado a los seres humanos, van a ir creando un hombre que teme al otro, le tiene un gran temor al otro. El otro, después de que aparecen, digamos, desde los 70, 80, y después de las Torres Gemelas, el otro está en posibilidad de ser tremendamente peligroso, altamente peligroso. Lo primero a lo que hay que temerle al otro es el cuerpo del otro. El otro me puede infectar. El otro puede estar enfermo. Y esa enfermedad que tiene se va a multiplicar en mí y de repente me va a volver un portador con una serie de extensiones a otros que viven conmigo. Entonces el otro es peligroso. Ese es el cuerpo del otro. El otro, cuando empieza a toser, así el cuerpo no está en contacto con el mío, también se vuelve peligroso. Las famosas gripes. Yo me acuerdo que una vez con todas esas pestes de gripe entré a un banco y el que estaba enmascarado era el cajero. Uno siempre pues ve como al revés en las películas, que el que llega enmascarado está por fuera del cajero, pero en este caso era el pobre cajero que le dijeron cuidado porque ahí va a venir un montón de gente enferma y obviamente pues yo creo que se volvieron muy efectivos los cajeros con el fin de que el otro se fuera rápidamente, o sea que el otro ya no solamente me infecta por contacto, sino por cercanía, ¿cierto? Y después aparece esa imagen del otro que me puede volar en cualquier lugar. En un momento dado vuela en un tren, en un momento dado vuela una torre llena de personas. Y todo eso va calando, porque es que entonces hacen que yo me encierre cada vez más. De que me confine y de que los niveles de confianza se comiencen a romper. Ahora, en Norteamérica se crea pues el asunto de la tenencia del carro. El carro es un símbolo social. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los norteamericanos tienen su origen en familias muy pobres, tremendamente pobres. Pues que ¿quién va a Norteamérica? El que está muy pobre. ¿Cierto? De vez en cuando llegan ricos de estas tierras para sentirse allá pobres, ¿cierto? Porque no pueden comprar lo que el otro tiene, ¿no? Y empieza pues una competencia, mi carro es más grande que el tuyo, el mío pita más duro. Bueno, es una cosa, pero de todas formas es un asunto de la pobreza, donde al no haber un paso necesario por la clase media, sino pasos de abajo hacia arriba, la demostración de poder es simplemente un vehículo, no hay más. El poder del conocimiento lo desprecian, porque es que eso no se puede comprar. Que nosotros estamos en el asunto del consumo, ¿cierto? Yo debo pensar para que me compren, no debo pensar para saber quién soy yo, dónde estoy. Por eso la filosofía cada vez se vuelve un medio al que muy pocas personas acceden para hacerse grandes preguntas. Y de hecho muchos acceden a estas doctrinas para tratar de escaparse de la realidad y no para enfrentar la realidad como sería lo lógico. O sea, yo con la filosofía puedo enfrentar la realidad, la leo, la establezco, hago pues un montón de cosas, pero no. Entonces aparece el carro. ¿Y qué pasa con el carro? Que el carro me ubica, me sitúa en la propiedad privada. O sea, me excluye de lo social, me excluye de lo público. Hoy, por ejemplo, aquí en Medellín, mucha gente sale del apartamento, baja al parqueadero. En el parqueadero
se monta el carro y llega a su oficina. Nunca ha salido de la propiedad privada, nunca. En el apartamento se hizo gestos frente al espejo, comió con la mano, se rascó donde no era, bueno. En el carro hace lo mismo, incluso insulta al otro sin problemas, porque tiene como huir. Y nunca sale de la propiedad privada y se desliga del otro que está afuera. Se desliga del otro que está afuera. En el carro se siente mucho más protegido. Evita el contacto con los otros. Evita el contacto con los otros, puede acelerar, puede pitar. Y en ese vehículo, y al estar siempre metido en ese vehículo, la comunidad desaparece. Y ahí entonces, para que, como decía en una frase entrecomillada en el artículo, espacios públicos. ¿Para qué espacios públicos? Sí, porque si todo lo estoy resolviendo dentro de lo privado, ¿para qué lo público? Si es el apartamento, si es el club, si es el vehículo, si es el lugar de trabajo, pero nunca estoy afuera, ¿para qué lo público? ¿Para qué invertir en lo público? ¿Para qué invertir en lo público? Mejorar lo público. ¿Cierto? Si en lo público tengo miedo. En lo público me pueden asaltar, me pueden mirar feo, me van a excluir, entonces yo decido que no. Ahora, ¿cuál es el problema de lo privado? Que dentro de lo privado, la primera enfermedad que me ataca fuertemente, además del miedo, es una que se llama el narcisismo. Yo mismo me echo el cuento de que yo estoy sobrado, de que los que son malos son los otros, de que los que no tienen la razón son los otros. Yo mismo me estoy diciendo, estoy bien, hago mis ejercicios, me miro al espejo, hoy tendrás un excelente día, eres un genio, todas estas cosas miedosas que van apareciendo por ahí. Y luego, a través de ese narcisismo, yo me enamoro de mí. Y quiero que los demás hagan lo que yo soy. Por eso el narcisismo es una enfermedad. Y es una enfermedad que se empieza a tratar a través de procedimientos psicoanalíticos, porque si yo, por ejemplo, soy capaz de hacer esto, los demás deben hacerlo, porque yo me quiero ver en ellos. Es que el narcisismo no es estarse mirando en la gente, en el espejo. El narcisismo es que yo me quiero mirar en la gente, y la gente debe hacer lo que yo hago para que de esa manera yo sepa que no estoy equivocado. Ese es un primer problema de la soledad dentro del espacio privado. Luego viene el fanatismo. Hay mucha gente que no hace lo que yo hago, entonces son malos y no me voy a dejar confrontar con ellos, los voy a atacar y me voy a mantener en guardia. Usted a mí no me diga eso. Y se va a dar algo peor, que va a ser el final de todo eso, y es que me empiezo a drogar para que ese mundo que me agrede, entre comillas, que me ataca, entre comillas, no me moleste. No me moleste. Entonces empiezan unas sociedades donde vive un montón de gente sola, cada vez más sola, que es algo que habría pues como que estudiar. ¿Qué le pasa a una persona que puede hacerlo todo en su apartamento? Ahí está conectado, manda su información, lo que aparece con todo ese problema de la virtualidad. El teletrabajo. Sí, y son muchos teletrabajos. Pues en todos, en la misma educación está entrando todo ese mundo de la virtualidad, donde el otro no está ahí. El otro no está ahí. Es que ese tema del teletrabajo, Memo, es muy bueno. Muchas personas le ven ventajas. Por ejemplo, no tiene que movilizarse, o sea que no hay congestión de tránsito, en la empresa es un lugar de trabajo menos, pero
las muy consecuencias rentable. sociales Sí, de sí, ello. el problema es que no me vuelvo a enterar del mundo y creo que el mundo soy yo. Ese es el problema, ¿cierto? Es que la calle confronta. De todas maneras, la calle confronta. El hombre es un animal de rebaño, desde siempre ha sido un animal de rebaño y necesita del otro, el otro es necesario para él. Pero yo no puedo llegar a la conclusión, como está llegando mucho muchachito en muchas ciudades norteamericanas, de que la leche la da una máquina en el supermercado y que no solamente la da, sino que ni siquiera sé ya que es un supermercado porque hago el pedido por la red y me lo traen. O sea, ni siquiera sé, ya me aíslo del otro con un problema muy grave y es que yo en la red anulo al otro cuando quiera. Simplemente lo desconecto. El otro no es una desconexión. Entonces, cuando se empiezan a perder los espacios públicos, donde yo me obligo otra vez a ser en la tierra y no ser en la imaginación. Porque yo en la tierra no puedo hacerle al otro clic y desaparece, ¿no? El otro sigue ahí. Pero lo que pasa, Memo, es que en este momento es cierto lo que usted está mencionando durante todo el programa. Nos han pintado al otro como un alguien peligroso. Sí, que es uno de los grandes problemas. O sea, el otro seguramente, que está también en actitud agresiva frente a mí, ese otro es susceptible de ser amable si el intercambio que yo hago con él es justo. O sea, nadie más peligroso que las primeras comunidades humanas. Eran 4 cavernícolas, 3 señoras greñudas y 2 muchachitos sucios y mocosos que iban solos. Un cavernícola llevaba el garrote en el hombro y donde aparezca otro le pegamos en la cabeza y no le llevamos las cosas. De hecho, Yuval Noah Harari, el historiador israelí, plantea una cosa muy terrible, y es que en los primeros años de la humanidad, el hombre es un carroñero, pero es un carroñero que se come lo último que queda. Entonces, siguen al león, el león mata una gacela, se come la gacela lo que necesita, enseguida llegan las hienas, se comen lo que sobró, dejan esos huesos prácticamente limpios, los chacales pelean con las hienas, pero dejaron limpio y ahora que el hombre que se va a comer, la médula de los huesos, no podía hacer otra cosa. Fue lo único comestible que quedó. O sea, es un carroñero que come de último. Es lo que plantea Harari. Y eso de alguna forma nos resiente frente a la cadena alimentaria de la naturaleza. Pero logran, en un momento dado, descubrir el fuego, comer más rápido que los animales porque está comiendo cosas cocinadas, hacen la digestión mucho más rápido. Eso les permite pensar mejor, porque mientras un mico se demora 5 horas comiendo, la digestión de un montón de cosas duras lo mantiene en un sopor permanente, lo que le impide pensar cualquier cosa por mínima que sea. No así el hombre, que al comer cocinado hace la digestión más rápido. En fin, pues ahí vienen un montón de teorías que no dejan de ser interesantes. Pero este hombre que ha sido social, de repente deja de atacar al otro. Es que no, pactemos. Entonces esas son las famosas teorías sobre el estado de naturaleza, que son planteadas pues desde Rousseau y desde Thomas Hobbes, desde el siglo XVII y XVIII, donde en el estado de naturaleza yo, que soy una persona egoísta, agresiva, siempre a la defensiva, de repente descubro un medio para no tener miedo, y es hablar con el otro y decirle: yo tengo 3 pescados, le doy uno a usted, y usted ¿qué me da a cambio de él? Entonces, ¿qué nos civiliza? El comercio. El comercio es la primera relación de paz entre los hombres. ¿Usted qué tiene que me sirva a mí?
¿Y usted qué necesita de lo que yo tengo? Por eso todas las primeras sociedades son comerciantes. Y esos comerciantes empiezan a pactar y a darse cuenta que necesita el otro y que tiene el otro para comprarle. O sea, es lo que hacían los caravaneros. Una caravana salía del Cairo, llegaba a Jerusalén, en Jerusalén vendían todo lo que habían traído del Cairo, pero se quedaban 3 meses en Jerusalén para comprarle a los de Jerusalén cosas que necesitaban los de Damasco. El caravanero llega, vende, compra y sigue. Eso hacía que el Cairo fuera productivo, que Jerusalén fuera productivo, que Damasco fuera productivo, y después se va a ver igual pues a lo largo del mundo. Entonces el otro deja de ser agresivo cuando tengo algo para intercambiar con él. Cuando el otro lo tengo como enemigo, el otro se vuelve un parásito mío y me quita. Ahora, para eso las sociedades se preocupan por educar muy bien a la gente en cosas manuales productivas. Pero el problema es que nosotros estamos dejando de manejar la mano, de que ya son las máquinas las que hacen el queso, la mantequilla, las que tajan la carne, las que crían los cerdos, los pollos, todo eso. Y desaparecen un montón de actividades humanas que me obligarían a intercambiar con el otro y a no quedar en estado de soledad. Porque, por ejemplo, una de las cosas que más se le critica a la sociedad norteamericana es la existencia de los centros comerciales, donde yo soy nadie. Yo soy un NN. Simplemente usted compra y se va. Y esa es después Zygmunt Bauman, en sus teorías sobre lo líquido, lo tiene muy claro, ¿cierto? Son sociedades líquidas que carecen de toda solidez y que se riegan por cualquier parte. ¿Qué es lo sólido? Un montón de cosas pegadas. Es que lo sólido es algo donde hay relaciones. Uh-huh. Cuando lo sólido se empieza a volver líquido, las relaciones se van perdiendo. Lo sólido tiene forma, lo líquido cambia de forma permanentemente. Y como está debilitado porque dejó la solidez, a lo último se evapora. Ahí viene la teoría de todos los sólidos se desvanecen en el aire. ¿Qué pasa cuando todos los sólidos se desvanecen en el aire? Quedan un montón de partículas por ahí volando, no están juntas y cada una tremendamente angustiada trata de solucionar el mundo a través de sí mismo. Pero entonces esa es la gran tragedia en una sociedad como la de Estados Unidos, que el gobierno no está invirtiendo en lo público para evitar, digamos, como esas relaciones sociales que se podrían dar en esos espacios. A ver, pero vuelvo y repito, no es el gobierno, son ellos que están en el gobierno y que piensan de esa manera. ¿Cierto? Yo vería eso pues como un problema grave del mundo del desarrollo, y es cuando yo me separo del otro. No quiere esto decir que tengo que estar en la multitud, para nada. O sea, un grupo de, como decía Rousseau, de 700 personas no solamente logra la democracia perfecta, sino la convivencia perfecta. Ahí el uno hace una cosa, el otro hace otra cosa, el otro hace otra cosa. Lo que está sucediendo ahora en América, excepción hecha de Canadá, que siguen siendo muy europeos, o de Argentina, es que nos estamos atomizando. Y al atomizarnos, perdemos la noción del otro necesario. El otro necesario para aprender, para lograr algo, para intercambiar con él y para darme seguridad. Entonces la soledad siempre nos producirá miedo, porque nosotros tenemos una enorme capacidad para imaginar lo terrible. Lo terrible. Muy poquita gente imagina cosas muy buenas. Y si las imagina es porque está en contacto con otros. ¿Cómo arreglamos esto?
Pero el hombre es un animal que se deprime fácilmente y que pierde la estima fácilmente, porque nos cuesta asimilar el error. El error es simplemente descubrir una forma de no hacer algo. Pero el error nos lleva al concepto del loser, el perdedor. Cometí un error, soy un perdedor. Tengo que acertar. Entonces esas sociedades son las yo creo que podemos dejar como la primera parte de este programa, porque vale la pena seguir hablando de esto. Esas sociedades donde aparece la multitud solitaria, el hombre solo, primero que todo desaparecen los grandes retos, porque me da miedo fallar. Entonces los retos son corticos, se trabaja sobre lo seguro, sobre ese espacio en el que no voy a fallar. Entonces los grandes retos desaparecen. Ahora, ¿quiénes asumen los grandes retos? Nunca han sido individuos, son grupos donde prevén la posibilidad de fallar. ¿Y qué pasa si fallamos? Pero estamos en una sociedad donde ya la pregunta no es qué pasa si fallamos, sino qué pasa si fallo. ¿Qué pasa si para mañana no hay algo para mí? ¿Qué pasa si y aparece el yo, el yoísmo, el hombre solo, que al perder su calidad de sujeto, o sea, el sujeto es porque está relacionado con un montón de cosas, entra en estado de pánico. Por eso en las películas de Woody Allen todo el mundo toma pastillas para dormir, para levantarse, para mirarse al espejo. O sea, eso es un consumo de pastillas de todos los posibles colores para saber que realmente yo sí soy yo, o al menos soy el que yo imagino. Esto nos daría pues pie para un segundo programa. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema las sociedades solitarias y del miedo. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que estén en sintonía en una próxima oportunidad en el programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana. Fundación Música de Cámara de Medellín invita al concierto con el ensamble vocal Macondo. Viernes 5 de agosto, 8 de la noche, Casa Teatro El Poblado.